Hola, buenos días. Compartimos los próximos 10 minutos en la aventura de saber con el filósofo Javier Gomá, a quien ustedes seguro conocen porque ha colaborado habitualmente en prensa y radio, es director de la Fundación Juan March y autor de una tetralogía que acaba de ser publicada en un pack. La tetralogía de la ejemplaridad. Con el primero de sus tomos, Imitación y Experiencia, ya ganó el Premio Nacional de Ensayo en 2004, siendo un joven de 30 y pocos años, ¿no? 38. De 38 años. ¿Y ya entonces tenías clara la tetralogía en el momento? El último tomo de la tetralogía, Necesario pero imposible, incluye un corolario que titulé Raptado por las musas, ensayo de una vocación literaria, donde mantengo que la filosofía es básicamente literatura conceptual. Y por tanto, lo que sobre la vocación literaria se puede decir, se puede aplicar también a la filosofía. Allí describo la visión que toda persona que verdaderamente tiene vocación tiene, que es la visión de una totalidad, de una idea. Nuestra experiencia cotidiana se compone de 3 o 4 piezas, es un puzzle incompleto, y los que tienen vocación completan el puzzle con la imaginación. Y cuando ves el cuadro, sientes un apremio, una necesidad por dar a esa visión, que como es psicológica se podría desvanecer, darle una consistencia. Y necesitas un soporte. Si ese soporte es la partitura, pues eres compositor. Si es un lienzo, eres un pintor. Y si es un texto, pues eres un literato. Y un filósofo es un literato. Y yo tuve esa visión pronto, la maduré durante 20 años, y cuando publiqué mi primer libro, en el 2003, Imitación y Experiencia, yo ya tenía madura la visión del conjunto. Pero antes ya habías sido número 1, ¿no?, en las oposiciones al letrado del Estado. Sí, había hecho primero filología clásica, porque esa visión a la que me refería antes, Alba, era una visión que se me representó por primera vez en la Grecia arcaica, donde creí ver ya realizado un ideal de la ejemplaridad, sin conciencia de sí mismo. Entonces estudié filología clásica. Después hice Derecho y letrado del Consejo de Estado, y luego el doctorado en Filosofía. Y mientras tanto iba rumiando por dentro esa obra que se iba gestando en las aguas subterráneas y que finalmente cuajó en esta tetralogía. Javier, hablemos de ese concepto, del concepto de ejemplaridad que es central en toda tu obra. ¿Qué es la ejemplaridad? Tiene varias aproximaciones. La primera para mí, aunque yo sé que esto es poco divulgativo, fue un concepto ontológico. El ser, cuando hablamos de que el del ser filosóficamente, quiere decir el momento en el que la realidad es inteligible. ¿Cómo es la estructura de la realidad? Siempre se ha pensado que es impersonal. Y mi primera intuición fue pensar el ser, por tanto la realidad, como un ejemplo personal. Y la verdad, no como un proceso de abstracción, como describen normalmente los filósofos cuando hacen su teoría del conocimiento. No un proceso de abstracción, sino una praxis. La verdad es repetición, imitación del ejemplo personal. Y después, cuando pasamos del aspecto ontológico al aspecto pragmático, a la ética, a la sociología, al derecho e incluso a la poética, el arte, entonces eso se convierte más bien en un ideal. Y un ideal es una propuesta de perfección que señala una dirección, ilumina la experiencia individual y moviliza el entusiasmo. Bien, pues cuando la ejemplaridad que había tenido un aliento ontológico lo desplazamos a las regiones prácticas, se presenta básicamente como un ideal, el ideal de la ejemplaridad. Y la ejemplaridad máxima sería la del Dios personal cristiano, ¿no? Bueno, y ahí vamos directamente en una especie de pirueta acrobática. Sí, vamos hacia el último de los libros, perdona. Al último. En realidad, sí, el libro de la ejemplaridad, la idea de la ejemplaridad es el hilo conductor que se mantiene en la tetralogía. Y esa tetralogía, que a veces he denominado como teorema de la experiencia y de la esperanza, se compone de una trilogía sobre la experiencia de la vida, que son los 3 primeros libros, en el que trato de describir cómo es la experiencia que todos experimentamos. Cómo es los límites del mundo que cualquier persona siente al mismo tiempo como íntimo y universal. Y luego en el último libro, Necesario pero imposible, trato de indagar sobre algo sobre lo que nadie tiene experiencia, y es el famoso Tratado de la Inmortalidad del Alma, que fue un tratado fundamental en la filosofía occidental, desde los pitagóricos hasta Kant, que por algún motivo se desvaneció en la filosofía o fue apropiado por otras disciplinas a partir del siglo XIX. Entonces, Necesario pero imposible trata de recuperar para la filosofía la cuestión de la esperanza en una supervivencia individual más allá de la muerte. Y cuando te planteas eso, no te lo planteas como una verdad, puesto que nadie puede probar o refutar eso, sino más bien como una hipótesis.
Si queremos pensar en esa hipótesis, ¿cómo sería? Y entonces buscas un precedente. Y muchas veces la filosofía, muchísimas veces la filosofía, ha meditado sobre el procedente de Sócrates. Sócrates es el gran héroe de la filosofía. Pero por algún motivo ha desconocido el precedente de lo que a mí me gusta llamar el Galileo o el profeta de Galilea para desprenderlo de connotaciones más oficiales o dogmáticas. Pues cuando quieres estudiar la continuidad de lo humano más allá de la muerte, expresión que prefiero a otras, pues no puedes ignorar, si estás libre de prejuicios, la pretensión de un grupo, que es el grupo cristiano, que dice que un individuo en época histórica, no en época mítica o en época legendaria, murió y según ellos continuó viviendo individual y corporalmente después. Entonces, una investigación filosófica libre de prejuicios tiene en cuenta ese precedente en el que se reúne, por una parte, la pretensión de que ese individuo tenía una superejemplaridad y al mismo tiempo, quizá relacionado con lo primero, una continuidad más allá de la muerte. Pero insisto, los primeros libros son descriptivos de algo que todos sentimos y experimentamos. El segundo es hacer plausible, creíble, persuasivo, una hipótesis de la que, sin embargo, nadie tiene experiencia. Volvemos ahora al principio. En el primer libro haces un estudio de la imitación a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Que empieza en los griegos y sigue y llega hasta casi nuestros días, ¿no? Sí, cuando tuve esa visión al que antes me refería, eso me llevó a tratar de edificar una teoría general de la imitación. Me encontré con varios problemas. Uno de ellos es que el mundo moderno ha sido bizco al fenómeno de la imitación, porque el mundo moderno se ha basado en la idea de que los ciudadanos somos autónomos. Cuando Kant, en su famoso escrito ¿Qué es la Ilustración?, que tanta influencia tuvo, empieza su ensayo ¿Qué es ser una persona ilustrada?, dijo es darse una ley a sí mismo sin la guía del otro. Es como si excluyese la imitación. Lo que ocurre es que la imitación puede parecernos bien o mal. Kant podrá decirnos que ojalá seamos autónomos, pero es un hecho que nos guste o no nos guste, estamos arrojados a un universo de ejemplos y de modelos. Tú, Salva, eres un modelo en tu círculo. Claro, la lengua misma, ¿no? La lengua también lo es. Heredas, ¿no? Eso acaba condicionando tu vida y tu mentalidad. Por lo tanto, lo importante no es imitar o no imitar, que imitas, sino lo importante es elegir bien el modelo que imitas. Para eso había que superar el prejuicio moderno frente a la imitación y, en segundo lugar, yo deseaba situar mi teoría general de la imitación en una tradición que lo hiciera inteligible. Y lo que ocurre es que mi intención, que era escribir simplemente la teoría general de la imitación, me encontré que la historia de la imitación, como tú muy bien dices, desde los griegos a nuestros días, no estaba escrita en ninguna lengua. Y aunque no era mi propósito inicial, me vi obligado a añadir a ese libro, de ahí la extensión del libro, a esa teoría general, como precediéndola, una larga historia de la imitación, del ejemplo, de la ejemplaridad, del deseo imitativo, de los prototipos, que no estaba escrita. En el segundo tomo eliges a Aquiles como, digamos, ejemplo de cómo conseguir esa ejemplaridad interiorizada, ¿no? Háblanos un poco de él. Muchas veces me han dicho, oye, Javier, tú escribes todo el rato sobre la ejemplaridad, pero no pones ejemplos. Y es cierto, con una excepción. La segunda entrega de la tetralogía Aquiles en el gineceo es un libro enteramente dedicado al estudio de un ejemplo particularmente paradigmático. Aquiles es un héroe de la antigüedad que hijo de una diosa, estaba destinado a ser inmortal, pero que él, por determinadas circunstancias, prefiere ser mortal si la mortalidad es el precio que tienes que pagar por ser verdaderamente individual. Y ahí encontré involucrado, como si fuera una llave oculta, una clave oculta, la esencia del ser humano. El libro, Aquiles en el gineceo, se subtitula Aprender a ser mortal, que es lo mismo que aprender a ser individual. Hoy en día, aun cuando hay gente que pudiera sonarle extraño lo que voy a decir, los hombres y las mujeres pensamos que es más importante ser individual incluso que ser feliz. Si te garantizaran ser feliz mediante una droga que en realidad te produce una euforia permanente, pero te robotiza, te despersonaliza, te convierte en un ser anónimo, la mayoría de las personas no lo elegirían, prefieren su dolor a una felicidad despersonalizada. Bueno, pues Aquiles nos enseña a ser mortal, nos explica por qué es preferible renunciar a esa supuesta divinización adolescente
y aceptar la mortalidad si ese es el precio que tienes que pagar por ser individual. O sea que gracias a Aquiles podemos entrar en el segundo estadio del que hablas, el estadio ético del hombre. No hay un estadio estético y un estadio ético. Describo el camino de la vida como un doble estadio, el estadio estético y el estadio ético. El primero, el estético, coincide más o menos con la infancia y la adolescencia, en el que uno se puede poseer a sí mismo, en el que uno puede tener tentaciones de eternidad, donde uno disfruta de una especie de ociosidad subvencionada por la familia o por el Estado, en el que tiene conciencia de su propia dignidad, lo cual es muy importante, en el que se enamora de su propia libertad, lo cual es también muy importante, pero en determinado momento hay que progresar en el camino de la vida y pasar al estadio ético. ¿Y cómo se pasa al estadio ético? A través de una doble especialización. La especialización del corazón y la especialización del oficio. Especialización del corazón es que normalmente acabas eligiendo una persona con la que fundar una casa. De todas las personas, hombres y mujeres que existen en el mundo, te determinas por una y excluyes las demás. Y con esa persona fundas una casa. Y en segundo lugar, de todas las profesiones que existen en el mundo, escoges una con la que ganarte la vida. Y aquí la doble especialización. Bueno, pues paradójicamente, en el momento en que las personas se socializan, en el proceso de socializarse, es cuando encuentras tu propia identidad y tu propia individualidad de una manera mucho más radical a esa especie de magma abstracto que uno vive en su época adolescente. Por tanto, pasar al estadio ético, aceptar la individualidad y también la mortalidad es un proceso de doble especialización del corazón y del oficio. También está relacionado con las vivencias cristianas, ¿no? Cuando te das a los demás es cuando más recibes. Pero es que en realidad esa vivencia cristiana descansa sobre una estructura previa, y es que con independencia de las confesiones religiosas, sobre las que estoy abierto a conversar, en realidad es una estructura que se repite en todas partes. A veces me dicen la ejemplaridad es histórica. No es lo mismo la ejemplaridad espartana que la ejemplaridad budista. Y es verdad que la ejemplaridad tiene un elemento cambiante, y ojalá, porque si fuera una especie de ejemplaridad de bronce que no cambiara nunca en ninguna época y en ninguna geografía, creo que podría llegar a ser agobiante. Pero aun cuando hay una parte histórica, hay una parte estructural. Y así yo creo que en cualquier lugar del mundo solamente consideremos verdaderamente ejemplar el que haya resuelto de una manera exitosa el problema de la doble especialización. Porque el problema de la doble especialización es el problema de la socialización. Al final, nosotros que como individuos en la época adolescente nos consideramos infinitos, a partir del estadio ético tenemos que comprender que además de ser infinitos, únicos e irrepetibles, al mismo tiempo, y fines en nosotros, para nosotros mismos, al mismo tiempo somos instrumento. Somos instrumento de la producción y de la reproducción, de los hijos y de las mercancías que tenemos que hacer. Y somos sustituibles. Y al final somos sustituidos. Con lo cual, el enigma de la vida, el secreto del vivir, es comprender que somos al mismo tiempo único y repetibles. No únicos e irrepetibles, sino únicos y repetibles. Y esa doble tonalidad conforman un acorde que es la música de nuestra vida. Javier, hemos terminado, ha sido un verdadero placer. No hemos hablado de la ejemplaridad pública, pero hablaremos otro día, si quieres. Otros hablan. Sí, otros hablan, sí. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Salva. Ha sido un honor estar contigo estos minutos. Ha sido mío. Muchas gracias.